Señor, esta mañana hemos venido deseosos de adorarte, pero también hemos venido deseosos de escuchar tu palabra y ser ministrados por esa palabra. Háblanos, queremos escucharte, y más que escucharte, responder a esa palabra en obediencia, en compromiso y en fe. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes que hay un personaje en la Biblia cuyo nombre nosotros no consideraríamos ponérselo a alguno de nuestros hijos? Hay varios nombres que nosotros no le pondríamos a nuestros hijos. Uno es Judas. Y el otro nombre que tal vez ninguno de nosotros le pondría a un hijo es Caín. Caín tiene muy mala prensa. Y usted dirá, bueno, se la merece. Y posiblemente es verdad que Caín tiene mala prensa y se lo merece. Pero hoy vamos a ver que Caín era una persona como vos y yo. Y usted dirá, no me ofenda, pastor, yo jamás haría las cosas que hizo Caín. Pero en realidad, Caín era un hombre como nosotros. Era un hombre que tenía anhelos de adorar. Era un hombre que quería progresar. Era un hombre que quería avanzar en la vida, pero no supo encauzarse, porque desde su nacimiento sobre Caín se pusieron expectativas que no eran las correctas. Usted tal vez nunca habrá pensado en esto, pero Caín fue un hombre que vino a la tierra pensado en cierta manera y nació con el pensamiento de sus padres de que él era la simiente prometida que destruiría el imperio del mal, y resultó otra cosa. Y por eso hoy vamos a mirar a Caín con otros ojos, con los ojos de la revelación, y nos daremos cuenta que cada uno de nosotros posiblemente tenga algo de Caín. La buena noticia es que cada uno de nosotros no se ha quedado en el estado de Caín, porque a diferencia de nosotros, Caín se obstinó en su camino. Y nosotros en la bondad de Dios hemos descubierto la salvación, la vida eterna en Cristo, y hoy somos gente que vivimos salvos por gracia, sustentados por el amor de Dios, que hemos descubierto el sentido de la vida y hemos sido recreados para Dios. Pero posiblemente queden algunos aspectos del Caín que todos llevamos por dentro en nuestra vida, y Dios hoy nos va a ministrar y nos va a enseñar a cómo renunciar a eso que puede quedar de Caín en nosotros, para que podamos vivir a plenitud en una dimensión distinta del Evangelio. Pero me gustaría ir al pasaje bíblico inmediatamente, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad, 70 veces lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es una historia tremenda, porque en este capítulo, el capítulo 4 del libro de Génesis, a lo que nosotros pensamos, contrario a lo que nosotros pensamos, el principal protagonista y actor del capítulo es Caín. En su carácter y en su conducta se revelan 4 aspectos distintos en los cuales cada uno de nosotros y todos los seres humanos nos identificamos de alguna manera. Primero, Caín era un hombre que adoraba, o por lo menos tenía deseo de adoración. Sin embargo, quería adorar de acuerdo a su propia visión de las cosas. Es decir, Caín, a mi entender, fue el primer religioso de la historia. Por otro lado, manifestó enojo, ira y muerte contra sus enemigos. Es decir, para Caín quien se la hacía, se la pagaba. Por otro lado, era un hombre como nosotros que frente a nuestras realidades muchas veces intentamos escapar de nuestras realidades, de las consecuencias de nuestras acciones. Inclusive intentamos escapar de Dios muchas veces. Y Caín era un hombre como nosotros también, dedicado a construirse un nombre para sí. Y lo hizo a través de una ciudad. El Evangelio, por supuesto, es la respuesta de Dios al Caín que todos llevamos en nuestro interior. Jesucristo es el único que nos puede mostrar el camino, la verdad, la vida, para ser adoradores genuinos. Es Jesucristo el único que puede implantar su reino de amor al prójimo en nuestro interior y librarnos de la ira, de la saña que sentimos contra gentes en cualquier momento. Es cuando Jesucristo llega que dejamos de ser errantes por la vida. Y es Jesucristo quien nos quita la preocupación de hacernos un nombre para nosotros y comenzar a vivir para el nombre del Señor. Dígale a que está a su lado, Jesucristo es la respuesta a Caín. Jesucristo es la respuesta a Caín. Si nosotros miramos los versos 1 al 5 de Génesis 4, encontramos al Caín adorador. Interesante que voy a comenzar diciendo algo que tal vez no le entiendas rápido.
pero Caín era producto de lo que alguien sembró en su vida. Su mamá creyó que Caín era el Mesías. Por eso cuando nace, ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Porque ella pensaba que ahí estaba la simiente que Dios había prometido en Génesis 3:15. Y me imagino que Caín fue criado con una visión mesiánica. Miren qué interesante. Usted y yo podemos cometer el error de a veces criar a nuestros hijos con una visión equivocada. A lo mejor creemos que nuestros hijos debieran ser tal o cual cosa y nosotros tratamos con toda la fuerza del corazón de poner en ellos una visión. Y a veces tomamos la palabra que Dios nos ha dado en algún momento y podemos decir: esta es la palabra que Dios me dio para mi hijo, para mi hija. Bueno, cuidado, porque podemos hacer el error de Eva con Caín. Caín fue criado con visión de restauración, de mesianismo. Él creyó que era el Mesías. ¿Cómo yo sé eso? Porque Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido a este niño, el don de Dios. Inclusive, el nombre que le dio al segundo hijo mostraba que al segundo como que no lo tenía muy en detalle. Caín significa lanza, mientras que Abel significa vanidad o vapor. Así que posiblemente ella pensaba: bueno, mi segundo hijo es un vapor, pero el primero es la lanza que va a destruir el imperio de la serpiente. Y por cierto, la desilusión de Eva radicaría en que su hijo no era la simiente prometida. Pero, su hijo correctamente aprendió que él debía adorar al verdadero Dios. Y yo me imagino, esta es mi imaginación, mi suposición, que Caín fue enseñado a ir a las puertas del Edén, allí a hacer adoración a Dios, a presentar sacrificios a Dios. Pero Caín no entendió que el sacrificio que Dios pedía era de animales, de seres vivos. Decidió ofrendarle a Dios de los frutos del trabajo de la tierra. Es decir, tomó un sendero equivocado al pensar que la adoración podía ser diseñada por él de acuerdo a lo que él pensaba que era adoración. Él creía que adorar a Dios era tomar los frutos de su trabajo y decirle: Señor, aquí está el fruto de mi trabajo, te lo entrego. Pero Dios no quería el fruto de su trabajo. Dios quería la sangre de animales y el cuerpo de animales para que Él entendiese la obra de la cruz y de la sustitución que ocurriría con el Mesías. Sin embargo, Caín fue el primer diseñador de religión. Una religión basada en la concepción humana y no en la verdad divina ni en la revelación. Bueno, interesante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestra visión de las cosas. Hay personas que dicen: no importa el Dios que adores, importante es que adores. Algunas personas inclusive hoy abogan porque haya una religión uniforme en el mundo en la cual no haya un distintivo. Por ejemplo, a los cristianos se nos critica porque nosotros hablamos de la unicidad de Jesucristo y decimos: hay un solo camino a Dios, es Jesucristo. Y entonces, claro, en un mundo de pluralismos religiosos, nosotros estamos diciendo algo contrario a la cultura. Pero no culpemos tanto a la cultura. Esa es la experiencia del ser humano que quiere hacer una religión que no le imponga nada, sino que sea una religión diseñada para su comodidad. Inclusive, hay creyentes evangélicos que tienen una religión diseñada para su comodidad. Si no es cómodo, no es de Dios. Algunos piensan que Dios quiere darnos salud, dinero y amor y por lo tanto
predican que Dios es un papá bonachón que quiere que sus hijos tengan salud, dinero y amor. Y cuando nos confronta la adversidad o cuando el Evangelio nos habla de tomar la cruz y seguirlos, nos sentimos incómodos. Esa es la religión de Caín, aquella que se perturba por la incomodidad. Ahora, Caín quería adorar. Es decir, no era un rebelde. Quería adorar, pero quería adorar en sus términos. No quería sacrificar un cordero. No quería sacrificar sangre. Yo de chiste digo que quería un sacrificio vegano. Quería presentar, no quiero animales. Yo le voy a presentar a Dios lo mejor y Él me va a recibir mi adoración porque Él conoce mi corazón de adorador. Yo quiero decir que era un adorador sincero pero equivocado. Dios no aceptó su ofrenda, no porque no fuese una ofrenda buena, no aceptó la ofrenda porque no tenía el sello de la sangre sustitutiva. Puede ser que Caín tuviera deseos de adorar, pero no tenía fe ni en la palabra, ni dependía del sacrificio sustituto. ¿Cómo Dios aceptó el sacrificio de Abel? No sabemos. Yo me imagino, este soy yo, que como Dios en el pasado respondía por fuego, cayó fuego del cielo y a lo mejor consumió la ofrenda. Pero Abel y su ofrenda fueron aceptas delante de Dios, mientras que la de Caín no fue acepta. Y claro, como Caín tenía una idea de lo que él era, de que él era la simiente prometida, y no le aceptó Dios la ofrenda, se enojó muchísimo. Qué desilusión cuando nosotros creemos que Dios pidió una cosa y Dios no lo pidió. Qué desilusión cuando creemos que le estamos dando a Dios servicio y no le estamos dando servicio. Qué desilusión cuando nosotros pensamos en que Dios quiere hacer algo y no sucede lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer. Qué desilusión cuando nuestros hijos no marchan en el camino que nosotros pensamos. Qué desilusión cuando nuestra pareja no es lo que nosotros queremos. Qué desilusión es cuando venimos a la reunión y clamamos por algo y no sucede. Qué desilusión cuando esa enfermedad no se sana. Qué desilusión cuando ese trabajo no ocurre. Qué desilusión cuando nosotros después de clamar mucho no vemos el resultado de nuestra petición. Y eso le pasó a Caín. Caín llegó con todas las ganas. Yo me imagino, ¿no? Voy a hablar de lo que conozco. A lo mejor las zanahorias más grandes, de varios kilos cada una. Las calabazas enormes. Lo mejor del fruto de su tierra. Los zapallitos espectaculares, le llevó trigo en abundancia, puso todo su esfuerzo en conseguir lo mejor, pero no era la voluntad de Dios. La adoración no era conforme a Dios, era conforme a la religión que Caín había creado en su mente. Y muchas veces no vemos la bendición porque en lugar de acercarnos en relación a Dios, nos acercamos en religión, religiosamente, pensando que de una cierta manera yo puedo llegar a la bendición sin obediencia a la voluntad de Dios, sin compromiso total con el Señor. ¿Qué sucede? Caín está enojado. Y yo comprendo a Caín porque muchas veces me he sentido enojado cuando las cosas no salen conforme a la visión que yo tengo de mí mismo o de lo que yo pienso que Dios quiere. A lo mejor Caín estaba desesperado, el pensar, bueno, ¿cómo? Y mi hermano, el segundo, el que es un vapor, ese Dios le acepta la ofrenda. Y aquí hay un peligro tremendo para nosotros. El estar pendiente a la adoración de otros y a la bendición de otros sin examinar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Caín se enojó con su hermano y lo asesinó porque Caín
no podía tolerar la idea de que Dios bendijera la ofrenda de su hermano y lo aceptara, mientras él, que era el primogénito, supuestamente el libertador, estaría ahí sin ver la bendición de Dios. Cuidado con enfocarte en la bendición del otro, criticar lo que Dios está haciendo en otras vidas. Mucho cuidado con ese tipo de espiritualidad que se fija continuamente en lo que Dios hace en otros y lo critica. Porque no se ciñe a mi patrón de conducta espiritual. No me parece que es así. La Biblia dice, o así dice, yo no he visto eso nunca, no es así. No, hermano, deja lo que Dios está haciendo en tu hermano, es la obra maravillosa que Él sabe hacer con esa vida. Preocupémonos que nuestra adoración y nuestra espiritualidad sean conforme al corazón de Dios. Porque ¿qué le sucedió a Caín? Caín se enfocó tanto en su propia religión que él pensaba que Dios tenía que actuar de acuerdo a su visión de las cosas y no de acuerdo a la visión divina. Y nos pasa a veces eso, pensamos Dios está actuando en la vida en Estelita, pero no, si es que Estelita es pequeña. Y la está bendiciendo tanto, pero si ella no viene casi a la iglesia, y siempre ¿verdad? Tenemos una visión de los asuntos espirituales, y yo que doy mi diezmo, y yo que hago esto, y yo que siempre estoy ahí, a mí Dios no me bendice, ¿y por qué bendice a aquel? ¿Por qué bendice al otro? Pero nos damos cuenta que la relación sustituye a la religión. Caín tenía ¿qué? Religión, pero no tenía relación con Dios. Abel era el segundo. No se le creó con una idea mesiánica, no se pensó que él era el Salvador, pero Abel descubrió en la relación con Dios la fuente de vida. Y Dios aceptó su ofrenda porque el corazón de Abel estaba a tono con el corazón de Dios. Caín estaba frustrado. Frustrado porque él pensaba que era una cosa y no lo era. Frustrado porque él pensaba que Dios tenía que actuar de cierta forma y no actuaba. Y estaba tan enojado que Dios tuvo que hablar con él. Y le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tu semblante está así? A ver, cuán enojado estaría Caín, que hasta Dios lo notó, ¿eh? Es decir, ¿qué careta pondría? ¿Qué rostro tendría? Y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Si te enojas porque yo no acepté la ofrenda, es porque no has entendido. Tenés que hacer bien para que yo actúe sobre tu vida. Y el bien que tenía que actuar no era hacer más fruto, sino confiar más. Tomar la palabra en su corazón, creerla y vivirla. Por otro lado, le dice, mira, si bien hicieres, te iré bien. Y si mal hicieres, ahí está el pecado a tu puerta. Te acecha, te quiere destruir. Bueno, vos tenés para rechazarlo o aceptarlo. Es decir, es la misma oferta que le hace Dios a todo ser humano. Hay dos opciones, relación conmigo o vivir tu propia religión. Relación conmigo o vivir atado a tradiciones espirituales. Relación conmigo o a vivir en tradiciones históricas. Pensar así lo han hecho mis ancestros y yo lo voy a seguir haciendo. Algunas veces le he predicado el evangelio a alguien y me ha dicho, mire, todo eso es bueno, pero yo nací de esta manera y muero de esta. Esa es la actitud de Caín. La actitud de decir, mi forma de ver las cosas es más importante que la forma de ver las cosas que Dios tiene. Ahora fíjense en esta condición. Cuando Caín no pudo con Dios, entonces se fue a buscar a un chivo expiatorio humano y por supuesto Abel era lo más cerca que tenía.
Ahora, el libro de Génesis capítulo 5 dice que Adán tenía muchos más hijos e hijas que Abel y Caín. Es decir, que en el momento que Abel y Caín existían, también tenían otros hijos que la Biblia no menciona, porque la Biblia está escrita de cierta manera para recalcar a Dios que salva. Y esta historia solo se presentan los dos hijos mayores de Adán y Eva, porque en ellos se ilustra la salvación y la perdición. Se ilustra aquel camino que lleva a la vida eterna y el camino que conduce a la eternidad sin Dios. Así que el pecado, dice Santiago 1:15, comienza de manera pequeña, pero crece y lleva a la muerte. Y así ocurrió con Caín. Comenzó con la desilusión, comenzó con la amargura, comenzó con el deseo de que a él Dios, o con el sentimiento de que Dios a él lo había en alguna manera decepcionado y traicionado. Y lastimosamente, como una bestia salvaje, el pecado está en nuestro interior, agazapado, intentando destruirnos a todos. Y cuando yo quiero algo y no lo tengo, entonces yo busco cómo obtenerlo. Y Caín pensaba que sacando a Abel del camino, Dios se quedaría sin un adorador y tendría por la fuerza que aceptar la ofrenda suya. Interesante cómo Caín, como su padre el diablo, porque dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 12 que Caín era del diablo. Y no era del diablo simplemente porque mató a su hermano, era del diablo porque había rechazado el camino de Dios como el diablo y se había propuesto una religión falsa. Ese es el camino del diablo. La religión falsa es el camino del diablo. El diablo nunca ha negado la existencia de Dios. Simplemente el diablo propone una alternativa al camino de Dios, al gobierno de Dios, a la vida de Dios. Y lo propone, se lo propuso a los ángeles en el cielo, se lo propuso a Adán y Eva y lo sigue proponiendo hoy a los seres humanos. Podés tener una vida distinta fuera de Dios. ¿Pero qué pasó? Como el diablo, Caín era mentiroso y homicida y actuó en mentira. Engañó a su hermano, vamos al campo. Y mató a su propio hermano, hijo de su papá, de su mamá, a quien debió amar, a quien debió sustentar, a quien debió proteger. Este era un hermano bueno, una persona que nunca le habría hecho mal a él. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en el corazón humano es esto. Cuando nosotros nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, siempre manifestamos hacia nuestro prójimo algún tipo de reacción negativa. El amor a Dios pone en nosotros amor al prójimo. El no amar a Dios y el no estar en unidad con Dios nos lleva a actuar en contra del prójimo. Y Caín no fue la excepción. Sus padres, cuando pecaron, se acusaron mutuamente en el Edén. Y ahora Caín, viendo que la ofrenda suya no era aceptada, buscó en Abel, ¿qué cosa? La excusa perfecta para desquitarse el odio que sentía contra Dios. No puede matar a Dios, no puede sacarlo del camino. Dios es mucho más grande que él. Entonces busca lo más frágil que hay, otro ser humano. Es decir, si Abel hubiera podido atacar al Señor, atacar físicamente al Señor, lo hubiera hecho. Porque su enojo era tal contra Dios que hubiera hecho cualquier cosa por dañar a Dios. Pero como no pudo dañar a Dios, porque Dios no puede ser dañado, entonces atacó a su hermano y lo mató. Y tenemos que examinarnos porque muchas veces nuestro enojo contra las personas es un enojo contra Dios en cierta manera. Y muchas veces nos enojamos con las personas porque pensamos que Dios no está siendo bueno con nosotros ni fiel con nosotros. Y atacamos a las personas porque sabemos con Dios no me puedo meter porque me va a sacar de un plumazo de la existencia.
Y allí está el religioso, frente a un enemigo por asuntos espirituales. Abel, ¿cuál fue el pecado o lo que hizo Abel contrario a Dios? A Dios nada. A Caín tampoco. Abel estaba en su espiritualidad, ofreciéndole al Señor lo mejor. Dios aceptó su adoración. Eso es como si nosotros estamos aquí en la reunión, ¿no? Y yo estoy orando y el Señor viene con poder sobre la hermana. Y viene la gloria de Dios y la hermana está llena de unción. Y acá hay alguien que está orando y no pasó nada en su vida. Entonces, empieza, ¿y esa hermana? ¿Y por qué eso? ¿Y no viste lo que hizo? Claro, como no tengo unción y Dios no me dio la unción, entonces quiero discutir no con Dios, sino con el hermano que recibió la bendición. No tiene amor de Dios. Y como no tiene amor de Dios, busca en el otro cómo excusar el odio que siente o la aversión que siente a Dios. Abel murió. Caín lo mató. Y Dios ahora viene en juicio. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Ah, interesante, insolente también. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿desde cuándo yo soy el guardián, el perro guardián de mi hermano? Dice el texto. Y Dios le dice, mira, yo es lo único que te voy a decir. A mí no se me escapan detalles. La sangre de tu hermano clama. Lo mataste. ¿Por qué lo mataste? No sé. Bueno, porque lo mataste y Dios entra en pleito con él, lo maldice, le da juicio, le dice un montón de cosas. Entonces, en lugar de arrepentirse por su pecado, dice algo interesante: grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo, es decir, él no quería el castigo por el pecado. No quería ser castigado por lo que hizo, atentó contra la vida, contra la imagen de Dios, pero no quería, era muy fuerte para él lo que estaba pasando. Entonces le pide a Dios, Señor, no hagas eso conmigo, aparte de eso me estás sacando de mi tierra. Me estás mandando a que sea un extranjero en la tierra. Vos sabés que un día, cuando mi familia crezca, cuando haya mucha gente en el planeta y me encuentren, me van a matar. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a marcar de tal manera que nadie se atreverá a tocarte. Es interesante el diálogo. ¿Por qué? Ya, mientras estudiaba esto, descubrí algo interesante. Antes de Caín no había habido nunca un asesinato. Pero lo que experimentó Abel debe haberle causado tal impresión a Caín que ahora él temía que alguien le hiciera eso mismo. Entonces no quiere morir como su hermano, quiere escapar de la consecuencia. Y Dios le dice, muy bien, yo te voy a preservar la vida, pero vas a vivir el infierno en la tierra. ¿En qué sentido? Muy bien. Vas a vivir continuamente angustiado. Vas a vivir continuamente errante. Vas a vivir huyendo de mí y no pudiendo escaparte. Vas a negar tu crimen que hiciste, pero yo te voy a recordar tu crimen todos los días de tu vida. Claro, Caín encontró que la religión produce muerte, que la religión no resuelve los dilemas internos. Se dio cuenta que por más que matara a Abel, no podía matar a Dios. Y se dio cuenta también que por más que mató a Abel, no pudo terminar con el testimonio de justicia y de santidad de Abel. Y por lo tanto, ahora tenía que encontrarse consigo mismo todos los días de su vida. ¿Sabe que sin darse cuenta, en lugar de Caín ser un Mesías que terminaría con la simiente de la serpiente, Caín es la simiente de la serpiente? Es decir, su mamá quería que él fuese el Mesías, pero no era el Mesías. Él era la simiente de la serpiente. Se levantó en guerra contra los hijos de Dios. Ahí se evidenció por primera vez el conflicto entre el bien y el mal en el cual todos nosotros vivimos. Porque
en el mundo en el cual nosotros vivimos, muchas veces tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto de lucha espiritual y hay una guerra en nuestro entorno. La simiente de Dios versus la simiente del mal. Cristo versus Satanás. Y nosotros muchas veces participamos de ese conflicto y sufrimos las consecuencias del conflicto cuando la simiente enemiga se levanta contra nosotros. Y a veces pagamos el precio último, la violencia física sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Caín actuó contra su hermano? 1, no tenía relación correcta con Dios. 2, Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. 3, Dios le advirtió que no se enojara y no aceptó la advertencia de Dios. 4, se dejó dominar por el pecado. 5, no tenía la mejor relación con su hermano. Y esto es importante. Como su hermano se llamaba vapor, menos, insignificante, Caín lo miraba de menos. Y cuando yo no tengo buena relación con mi prójimo, cuando yo lo miro de menos, cuando yo no lo miro como Dios lo ve, hay problemas. Y una de las cosas que debemos examinar nosotros es cómo vemos al otro. Si yo tengo problemas de complejo de superioridad, debo ir a los pies de la cruz inmediatamente y pedirle al Señor, Señor, humíllame para que yo vea a los otros como vos los ves. ¿Escucha bien esto? Esto no es juego, esto es algo muy serio. Caín miraba a su hermano de menos, por eso lo mató. Se molestó, tuvo celos por los logros de su hermano. Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Me alegro o me molesta la bendición del otro? Cuando llegó el resentimiento, lo alimentó. No le dio valor a la vida de su hermano. Planificó cuidadosamente su muerte. Lo mató para sentirse egoístamente mejor. Yo concluyo este punto acá diciéndote esto. Queremos tener buenas relaciones con Dios y con el prójimo, necesitamos a Jesucristo. Es la única forma de ser bendecidos. ¿Qué pasó con Caín? Verso 9 al 16, se convirtió en un ser errante por el mundo. El juicio de Dios fue, te tienes que ir. Agarró tal vez a una de sus hermanas, se fue con ella, construyó una ciudad, construyó una civilización, construyó un nombre para sí, pero nunca se arrepintió de su pecado. ¿Fue echado de la presencia de Dios? Sí. ¿Fue echado de la tierra? Sí. ¿Fue echado de su familia? Sí. Pero nunca se arrepintió. Su preocupación era cualquiera que me hallare. Dios le garantizó la vida, estuvo contento, aparentemente. ¿Para qué Dios lo dejó vivo? Me preguntó alguien una vez. Yo pensé y concluí. Para que llegara a ser un sermón andante de dos cosas. 1, de la misericordia de Dios, y aun cuando actuamos mal, nos da vida. Y 2, un sermón sobre las trágicas consecuencias del pecado. Ahora, Caín es la humanidad en una persona. Esa humanidad que hoy todavía está a nuestro alrededor. Caín es el inquieto que busca una religión para sí mismo, que no tiene compromisos con la palabra de Dios, sino con su concepción de lo que Dios parece indicar. 2, una humanidad sin esperanza, una humanidad que va derrotada, errabunda, que logra muchísimo en términos materiales, pero espiritualmente está destruida. Caín es el constructor de la ciudad, pero no encuentra en esa ciudad felicidad. Sus descendientes no terminaron bien. ¿Saben qué pasó con ellos? Toda la descendencia de Caín terminó en el diluvio.
Ahí terminó la descendencia de Caín. No más familia de Caín. Murieron todos en el diluvio. ¿Por qué? Porque esa familia era una familia que estaba condenada al juicio y la destrucción porque su ancestro Caín les había enseñado a vivir desechando el temor a Dios, no escuchando los mandatos de Dios. Es interesante que Caín también puede ser un creyente que finge, que es hipócrita, que se niega a tomar en serio a Dios y a su palabra. Y es escandaloso para el cristianismo algunos de esos creyentes. Se desprenden de la verdadera santidad, pero conservan la religiosidad. Caín era una persona que si hubiera estado cerca de mí, yo lo consideraría un buen creyente, un buen adorador. Tenía una visión de las cosas correctas. Voy a llevar mi ofrenda. Pero no era lo que Dios pedía. Voy a entregar lo que Dios pide, pero no era lo que Dios pedía. Quería reconocimiento de su espiritualidad, pero no era lo que Dios quería. Yo te hago una pregunta. ¿Querés que Dios te reconozca tu ofrenda y te molestas cuando no llega la bendición? ¿Querés que Dios reconozca tu sacrificio y te molestas cuando otros crecen en gracia y vos no creces? ¿Te molestas cuando ves cómo personas son bendecidas en la plenitud y vos te quedás atrás? Examina tu corazón, porque puede ser que seas un Caín en ese aspecto. Ahora, todos tenemos algo de Caín. Antes de juzgarnos, miremos que todos tenemos algo de Caín. Todos queremos adorar a Dios y a veces derrapamos en que creemos que adoramos a Dios cuando en realidad nos estamos adorando a nosotros mismos. A veces somos como Caín porque sentimos ira, furia contra otras personas. Y en nuestro interior somos homicidas como Caín. Jesús dijo que asesinar no es empuñar un arma. Asesinar es odiar a un hermano, a una hermana. Eso es odiar y eso es asesinato. A veces somos como Caín porque andamos huyendo. Y en nuestra huida queremos crecer lejos de Dios. Queremos que si tengo una ciudad, si tengo una propiedad, si tengo una profesión, si tengo riqueza, si tengo esto, tengo poder, estoy bien, aunque no tenga buena relación con Dios. A veces somos como Caín en querer que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de las consecuencias de nuestro pecado. Pero todavía no nos hemos verdaderamente arrepentido del pecado. Nos preocupa el juicio, pero no el corazón, como le pasó a Caín. ¿Dónde está entonces la solución? 1. Decidamos ser verdaderos adoradores de Dios por medio de la obra de Cristo, desconfiando totalmente en nuestras obras y confiando plenamente en Cristo. Ahí está la solución. No mi sacrificio, sino el de Cristo. No mis obras, sino las de Cristo. No mi adoración, sino la que fluye de Cristo a mi vida. 2. Confesemos delante de Dios cualquier espíritu de celo y de odio hacia alguna persona. Si te sentís celoso de algo, de alguien, si estás enojado con alguien porque le ves que está siendo ministrado y bendecido, pide perdón. Pidámosle a Dios que nos llene de Cristo, de su amor incondicional y sacrificial por los demás. Pidamos perdón porque muchas veces hemos odiado, hemos criticado, hemos puesto a un lado a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios.
Tercero, dejemos de huir de la presencia de Dios. Reconozcamos que no puedo huir de Él. Humillémonos delante de Él y pidámosle misericordia, lo que no hizo Caín. Cuarto, confesemos que hemos sido arrogantes, que hemos querido crearnos un nombre y pidámosle a Dios que su nombre se haga grande en nuestras vidas y que no a nosotros, sino a Él sea la gloria en nuestras vidas. Es importante, mi hermano, mi hermana, hoy hablar con Dios y decirle a Dios: examíname si hay algo de Caín en mí, si hay hipocresía, si hay falta de adoración verdadera, si hay arrogancia, si hay odio hacia los demás. Pidámosle a Dios misericordia y pidámosle a Jesús que transforme nuestra vida para que seamos semejantes a Él. Y una palabra de cautela y precaución. Evitemos juzgar a otros. Evitemos criticar lo que Dios está haciendo en otros. Preocupémonos de que Él haga algo en nuestras vidas. Confesemos que Él, solo Él, puede hacernos personas distintas. Esta mañana quiero dejarte con esta palabra. Dios te ama. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere quitar todas esas raíces malas que tenemos. Solo tenés que acercarte en fe y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Jesús murió por los Caínes que hay en nosotros, por el Caín que hay en mí. Murió para que yo sea un buen adorador. Murió para que yo ame incondicionalmente. Murió para que yo deje de huir por el mundo y me convierta en un verdadero hijo, una hija de Dios. Murió para que yo no me haga nombre, sino para que mi vida le dé gloria al gran nombre suyo, y que lo que haga, ya sea de palabra o de obra, sea para la gloria de Dios. Esta mañana Dios te llama y te pide: ven a mí, acércate a mí y permíteme tratar con tu necesidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad espiritual profunda que Dios conoce. A lo mejor es en el plano de la adoración. Todavía no hemos descubierto la verdadera adoración y todavía estamos tratando de adorar en nuestras obras. Hoy Él está aquí para moverte de una adoración centrada en lo que sentís y en lo que haces, en lo que Él ha hecho por nosotros. A lo mejor tenés temas de relaciones interpersonales. Hay problemas de antipatía, de desavenencia, puede ser de odio, de rencor. Él quiere sanar tu herida. Quiere limpiarte y darte de su amor. A lo mejor estás huyendo de su presencia y te refugias en una espiritualidad falsa porque no quieres ser confrontado con la verdad de Dios. Hoy te llama y te dice: ven a mí, yo quiero sanarte para que puedas tener una relación profunda conmigo. Y por último, puede ser que estés haciendo muchas cosas para lograr un nombre, un prestigio, un lugar, una posesión. Detente y dile: Señor, de ahora en adelante, solo a tu nombre gloria, solo a tu nombre honra de mi vida. Quiero honrarte con todo y no quiero que yo figure, sino que Cristo en mí se convierta en la esperanza de gloria. Mientras mi hermano ministra la alabanza, hablemos con Dios. Y digo hablemos porque yo tengo que hablar con Dios. Porque esta palabra no es solo para vos, es para mí. Esta palabra es para todos los que me están escuchando. Todos necesitamos ser confrontados con el Caín que hay en nosotros. Y todos necesitamos la gracia y la misericordia de Jesús en algún área, algún aspecto de nuestra vida.
Que hoy Dios se glorifique en nosotros y que hoy comience un proceso de sanidad y de transformación por medio de la palabra del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Ora a Dios y oremos juntos al Señor. Clamemos por su bondad y su misericordia y pidámosle a Él una transformación. En la noche, si Dios nos da vida y salud, vamos a ver la segunda parte de este mensaje y vamos a tratar la vida de Enoc desde una perspectiva distinta. Y nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto que todos tenemos algo de Caín que debemos abandonar, gracias a Dios los creyentes tenemos algo de Enoc que Dios quiere perfeccionar en nosotros. Así que venga esta noche o escúchelo esta noche, porque hay una palabra que Dios tiene para tu vida a partir de hoy.